Bueno, vamos a entrar dentro de este tema 4, ¿no? En el que estamos hablando sobre la apertura en errores más frecuentes que los vendedores, todos, cometemos. Conociéndolos, seguramente es mucho más fácil intentar evitarlos. Vamos a hablar de 5, fundamentalmente, 5 errores. El primero, esto es tipiquísimo, es hablar mucho. Marcamos aquí. Esto es, yo te diría que es el error más común de casi todos nosotros y en general. En cuanto nos descuidamos, tenemos tendencia a hacerlo, por lo que comentaba antes cuando hablaba en el módulo primero, de esa idea que pensamos que, bueno, una vez que ya estoy en contacto con mi cliente, bueno, es que tengo que hablar, ¿no? Tengo que explicar, le tengo que decir, tiene que ver que sé mucho del tema. Esto es un error tremendo. Está además cuantificado, ¿no? Prácticamente las visitas que hacemos de campo, en las que ayudamos a otros vendedores a mejorar y vamos minutando, observamos que prácticamente un 60 o un 70% del tiempo lo emplea, del tiempo vendedor, de ese tiempo tan escaso en el que estamos en contacto con el cliente, lo emplea el vendedor en hablar. Y sobre todo en hablar en esta etapa de apertura. Fíjate que en el módulo anterior estábamos diciendo, poníamos así un detective, ¿verdad? Con una lupa, decíamos, no es el momento de hablar. Es el momento de informarnos, ampliar información, escuchar, comportarnos auténticamente como un asesor que se está acabando, completando de documentar para posteriormente, en la etapa siguiente, que es la de presentación, ahí sí que tendremos que hablar, que presentar y que argumentar. Pero en este momento nuestro trabajo no es hablar mucho y escuchar poco, sino justo a la inversa. Es saber empatizar, comprendiendo los procesos que sigue esa compañía, quiénes son los miembros del DAN, quiénes son los del DUNEC, cuáles son sus actitudes de compra. ¿Qué error solemos tener? Bueno, primero que a veces el estar callados nos da un cierto reparo, ¿no? a los vendedores. No se trata de estar callados, se trata de estar avanzando en el diálogo, preguntando, confirmando, proponiendo, pero no estar nosotros como una maquinilla charlando. Porque además, cuando hablamos de más, tenemos tendencia a empezar a explicarle al cliente o al comprador con quien estamos delante, que posiblemente lo mismo ni siquiera es alguien del DAN o del DUNEC, aquellos aspectos que de nuestra compañía y de nuestra oferta a nosotros más nos gusta y más nos convence. ¿Por qué? Porque esto nos da una sensación de seguridad. Claro, si yo trabajo en un sistema de software para compañías de logística y resulta que a mí lo que más me llama la atención es la posibilidad de que a través de un GPS todos los camiones estén operando en tiempo real, pues ante el vacío este del silencio y sin una documentación argumentada en la que yo estoy indagando, profundizando, pues me lanzo a hablar sobre este tema, porque además lo domino, me gusta, me encanta y posiblemente a ese cliente o a ese comprador ese tema en concreto no es de su especial interés, por lo tanto me empiezo a centrar en unas características que para mí son potentísimas y para él no son nada interesantes. Ya veremos más adelante en la presentación que la sobreexposición de características, una de las cosas que hace es generar el desinterés absoluto del comprador. Claro, fíjate que si estamos hablando que en esta etapa, justo después de la atención positiva, lo que quiero es generar el interés y empiezo a hablar sobre cosas que me interesan a mí, pero a él no, y genero su desinterés, estamos contraviniendo todo. Y lo estamos contraviniendo porque además se nos está olvidando uno de los principios que hablamos ya en el tema 1, que decíamos, ojo, que el comprador compra por sus propias razones, no por las nuestras. Por lo tanto, es el momento, vuelvo a insistir, de saber preguntar, saber indagar, haber hecho esa mini apertura en la que yo expongo la razón, pero a partir de ahí empezar a profundizar y comportarme como un auténtico asesor que se documenta y completa su información que ya ha traído, es decir, yo ya he trabajado en ti, en mi cliente, ¿verdad? Que él lo sabe, yo no aparezco allí porque sí,
pero mira, necesito este punto, es el tiempo de escucha. Esto en cuanto a hablar mucho y escuchar poco. Habrás leído, si te gusta el mundo de la venta y acudes a conferencias o lees sobre el tema, que se dice muchísimo que hemos nacido con una sola boca y dos orejas, ¿no? Bueno, pues este es el momento de poner esto en práctica, ¿verdad? Orejas enormes, antenas desplegadas, saber preguntar, que ya lo veremos en el punto 4, y con esto ir fomentando que sea fundamentalmente la otra parte, el comprador, quien se explicite, quien me comente, quien me cuente. Si nos vamos a la estructura de la entrevista de venta cuando las gozamos en el tema 2, fíjate que decíamos que de total del tiempo vendedor, del tiempo en el que yo estoy en contacto con los compradores, el 20% debo ser yo quien habla y el 80% ellos. Eso quiere decirse que en un 80% yo tengo que escuchar y en un 20% hablar. Y este es el momento de ese 80% fundamentalmente de escucha. Segundo error que solemos cometer es tener dificultades de identificación del DAN o el DUNEC. ¿Por qué? Porque si tratamos de venta personal familiar, pues muchas veces somos víctimas de lo sencillo, de ir a dar por bueno lo que son los roles habituales. Así que si vamos a visitar a una persona, contactamos con ella por ese famoso aprendizaje del inglés, bueno, pues como hay un padre, una madre y unos niños, pues ya asigno yo los roles que yo creo que son. Bueno, y estos no tienen por qué ser. Y sin embargo, cuando voy a una empresa, pues me pasa parecido. Es decir, en realidad en las compañías no lo que dice la tarjeta de visita es en realidad la función, y va a ser la función que va a ser operativa formando parte de los compradores que tienen capacidad de decisión para la oferta que yo llevo. Pero yo tengo que verificarlo muy bien. Sí que tengo una idea con el que me ha puesto en contacto, pienso que puede ser alguien normalmente usuario al que le va a ser interesante escucharme porque tengo una oferta que va a mejorar su trabajo diario y creo que a partir de ahí puede transformarse un día, pero lo primero que tengo que hacer es confirmarlo. Me he dirigido a ti porque pienso, ¿sí? Ya me dirá esta persona, no, mira, en realidad yo no me ocupo de este área, pero este tema en concreto lo lleva esta otra persona de este otro departamento. Es decir, no nos debe dar vergüenza en absoluto averiguar, es decir, porque además debemos hacer un juego absolutamente limpio. Es decir, no, muchas veces, no sé, hacemos unas cosas rarísimas como vendedores que no haríamos en un diálogo normal con las personas si no estuviéramos en el mundo de la venta. ¿Qué cosa más normal? Que yo me he ocupado un tiempo en trabajar preparándome una visita con un cliente porque me he puesto sobre la mesa sus áreas, sus líneas de mejora, el segmento, los sectores, lo he comparado con los míos, he estado viendo realmente dónde creo que puedo encontrar una zona a trabajar y busco una persona que dentro del organigrama, pues pienso, porque o tengo la certeza porque lo conozco mucho, o pienso, creo, porque es un cliente absolutamente nuevo. Da igual que sea personal, no te digo si es empresarial, que los organigramas son mucho más complejos. ¿Qué cosa más normal que, oye, mira, me pongo en contacto, oiga, mire, me pongo en contacto con usted o contigo porque estamos trabajando en este punto y pienso que tenemos una zona de mejora en este área. Me he puesto en contacto contigo porque creo que eres la persona adecuada. No sé si estoy acertado. Es tan raro plantear las cosas así. Y a esta persona pues ya me dirá sí o no, pero necesito trabajar. A partir de ahí vuelvo a insistir en que una vez que tenga un punto de contacto y una razón, ya tengo el principio de Arquímedes, la vara y el punto de apoyo con el que puedo mover el mundo. Este ya es el punto que te parece, sí, tú estás, es este otro departamento, ya voy moviéndome por ahí, pero tengo que moverme y no puedo unir el primer error, que es hablar mucho y escuchar poco, con el segundo. Es decir, me pongo a hablar con alguien que no sé muy bien si para empezar va a ocupar un lugar en el mapa del poder o no, porque hay gente que además dentro de las empresas sobre todo se arroga un rol, un papel, haciéndose el importante que luego en realidad no pinta nada. Es decir, y sin embargo me desgasto con él, creo que he hecho un trabajo enorme, bien, bueno, esto ya lo consultaré y he estado hablando con alguien que realmente ni lo va a consultar, lo va a dejar allí, o es alguien que no tiene ningún peso específico dentro de esa organización y al revés, todo lo que transmita
resulta que va a ser tenido mucho menos en cuenta que si hubiera hecho mi trabajo, que es, entre otras cosas, saber y ponerme en contacto a quién beneficia, además de a esta persona que pienso, esto que yo estoy pensando también que puede beneficiar. Perdona la reiteración, pero beneficio, mejora, lo tenemos que tener aquí en la cabeza, es decir, ¿a quién? Y no tenemos que tener ninguna cortapisa para preguntar. Tercera, muy relacionada con la anterior, que es confundir al cliente con los compradores. Bueno, esto en venta personal familiar es difícil, es decir, que suceda, puede pasar alguna vez, pero es raro. Es decir, ahora, sin embargo, en venta empresarial, en venta empresa-empresa, esto es facilísimo. Es decir, yo pienso en el cliente razón social. Es decir, compañía que se dedica a el transporte urgente de carga fraccionada en toda Europa. Vale, a esta empresa con carácter general le interesan una serie de cosas, pero luego yo tengo que tener clarísimo quiénes son los compradores, es decir, esos miembros del DUNEG, ¿qué es lo que compran? Porque es que me puedo encontrar con personas que incluso entre ellas tengan una serie de relaciones hasta contrapuestas en relación con la oferta mía e incluso contrarias a la misma. Es decir, por lo tanto, yo no me sirve de nada más que para saber en qué sector está cliente, razón social, SA, SL, es decir, el rubro, ¿no? Como se dice mucho en Latinoamérica, es decir, la compañía es tal. Bueno, pero ¿quiénes son para mi oferta los compradores? ¿Quiénes son no solo los miembros del DUNEG, sino en este caso concreto, qué compraría cada uno de ellos? Fíjate que estas tres van escalonadas porque van configurando un error, otro error, y ya las tres juntas construyen un macroerror. Sí, simplemente todavía no sigo. Y resulta que me planto en estos tres, diría, bueno, una posible situación errónea, triplemente errónea en la que me puedo encontrar, es que me presento en una compañía, resulta que me reúno con alguien que no sé muy bien qué rol tiene dentro del mapa del poder. Además, como no lo sé, no tengo ni idea de cuáles pueden ser sus intereses de mejora y me largo y me pongo a hablar como una moto a contarle aquello que de mi compañía a mí más me gusta. Tú fíjate en qué situación nos podemos encontrar. Pues con alguien que ni sea del mapa del poder, que me está escuchando o bien por educación, o bien porque no tiene otra cosa más que hacer, o bien porque le estoy dando una dosis de autoestima. Fíjate, pues este señor se ha pensado que yo soy tal. Bueno, pues luego, adiós, muy buenas, sí, ya te llamaré. Y así hemos estado perdiendo el tiempo enormemente. Estas tres cosas las evitamos mucho si no caemos en este cuarto error, que es poco uso y técnica, es decir, de las preguntas. Es decir, empiezo a trabajar sabiendo preguntar poco y mal. Hay unos trabajos formidables de campo, el mejor para mí de todo el trabajo que hace Rachman con su teoría SPIN, que citaremos más adelante, pero no, este curso no es un curso de fundamentos, es un curso especializado en SPIN. Míratelo por Google si no lo conoces, seguramente que si llevas tiempo en venta sí, lee por el tema porque es muy interesante, porque destaca la esencia de la importancia de las preguntas en ventas precisamente complejas de alta involucración. Pero aquí como error, es decir, diremos que contraviene algo que todas las estadísticas de campo reafirman, y es que los vendedores profesionales que más éxito tienen siempre hablan menos que los que tienen poco éxito. Y la segunda es que hacen más preguntas que los que tienen poco éxito. Como asesor profesional, vamos otra vez al tema 1, ¿te acuerdas? El cliente como centro, y a mí me tiene que ver como un asesor profesional que emite una opinión documentada, argumentada, con conocimientos, con solvencia profesional, con confianza personal, y esto se transmite porque además yo soy una parte esencial de la solución. Y yo como asesor soy una parte de la solución si soy creíble. Y soy creíble si antes de contarle toda esta retahíla de cosas que le hemos largado, si lo hacemos mal, desde el principio, me he preocupado
en informarme y para informarme necesito preguntar. Entonces ya veremos más adelante dentro de este mismo tema un módulo dedicado a tipos de preguntas y objetivos de las mismas, sobre todo en la etapa de apertura. Pero preguntar es esencial. Primero, porque me da información. Segundo, porque me va a permitir documentarme y completar la que tengo. Tercero, porque reafirma mi estrategia o me hace que la cambie. Y cuarto, porque ante los ojos, fundamental, esto del cliente, hace verle que realmente me estoy interesando por él, porque me estoy interesando por lo que a él más le interesa, que es él y sus circunstancias, personales o familiares, o personales y empresariales. Y que estas preguntas, bien planteadas, hacen que esta persona se abra y funcione. Ya veremos posteriormente algunas técnicas muy sencillas que nos ayudarán en el tema. Y quinto error que no tengo que cometer es, bueno, dar por sentado que he terminado la apertura sin conocer de manera explícita sus necesidades o sus deseos, sin haber hecho este viaje virtual que comentábamos en el módulo primero, ¿no? Como una de las esencias de la apertura, sin hacerle recorrer este camino de cómo te encuentras sin lo que yo te voy diciendo que podría dar y cómo podrías estar de mejor, es decir, o dejar de estar mal para mejorar o optimizar si ya estás bien con lo que estamos viendo y en lo que estamos avanzando y en lo que yo te estoy demostrando que soy un socio inteligente y que si seguimos en ello vamos a configurar juntos, con lo que tú me comentas de tu compañía, con lo que yo ya sabía y con las soluciones que yo barajo, ya verás como tenemos una respuesta formidable que te va a permitir avanzar. Cuando esto no lo completo y me lanzo ya a la presentación de mi oferta, me encuentro con un hueco enorme. Nos vamos al tema 1, tema 2, donde hablábamos de actitud de compra fundamental y decíamos, ostras, es que yo en esta apertura lo que estoy tratando es de saber cada una de las personas que forman parte del DAN o del DUNET qué actitud de compra tiene para intentar, si no es positiva hacia lo mío, modificarla. Acuérdate que hablábamos que me puedo encontrar con que estén todos los compradores en estado de necesidad. Poníamos un smile súper sonrientísimo, claro, ¿cómo no? Esto es un chollo, si yo me encuentro que hay 4 personas implicadas y las 4 están en estado de necesidad, maravilloso, pero tendré que conocer que están en estado de necesidad para poderles ofrecer, bueno, mi respuesta. No tendré que hacer un gran trabajo en la apertura porque ya ellos me lo han explicitado. Teníamos ahí, decíamos, una autopista enorme. Pero tú imagínate que es mucho más frecuente que me encuentro con personas que algunas están en estado de necesidad, pero otras están en estado de mejora y algunas otras en estado de confort. Y decíamos, caray, en estado de mejora quiere decir que el comprador 2 y el comprador 3 están bien sin, yo lo estoy averiguando a través de las preguntas, cómo está, tú crees que podrías mejorar, estás satisfecho con el recorrido, luego veremos las preguntas, vuelvo a insistir, pero que podría estar mejor. Sé que tengo que trabajar de otra manera, aquí sé que tengo que trabajar de manera argumentativa, que tengo solo un camino, sí que era azul, era positivo, pero ya no era una autovía de 7 carriles, es un camino que como no le planteé el tema muy bien argumentado va a fallar, pero es que además también me puedo encontrar con algún miembro del DAN, no digamos algún miembro del DUNEC, prácticamente seguro, en una compañía con un organigrama amplio en el que esté en principio en contra o considere negativa mi oferta porque él piense en este viaje SIN al CON, que en el CON va a estar mucho peor que estaba en el SIN, porque en el SIN él considera que está estupendamente y en el CON piensa que ese cambio va a ser a peor. ¿Por qué? Porque estaba, decíamos, en una situación de confort y me planteaba, es decir, un stop a este tema. Sin yo haber conseguido modificar todas esas situaciones de tal manera que pasen o a etapa de necesidad, vale, de acuerdo, porque he explicitado yo, ya te lo cuento, es que estoy buscando esto, Alfonso. O, bueno, pues en principio estamos contentos, pero bueno, lo que me dices puede ser interesante en etapa de mejora. O desequilibre a aquella persona que está en etapa de confort, en el sentido de hacerle ver que no está tan bien sin, sino que tiene por ahí temas, terrenos movedizos donde, caramba, podías estar o sin tocar esto porque puede ser peligroso, entre comillas, hacerle ver que el cambio no es para empeorar, sino que el cambio todavía le va a permitir estar en un súper confort.
no puedo dar por terminada la etapa de apertura, porque entrar en la presentación sin saber y sin que esta persona mentalmente tenga una actitud de compra proclive a mi oferta es enormemente peligroso, basándolo solo ya entonces en mi capacidad para romper objeciones, y esto, cuando mi trabajo como vendedor es actuar como un rompehielos, es mala cosa. Es decir, aquí tengo que haber hecho previamente un derretimiento previo de los hielos para entrar mucho más fácil. Resumo, 5 errores frecuentísimos. Esto, aunque seamos vendedores que llevamos mucho tiempo, es interesantísimo posteriormente a cada contacto con mi cliente chequeármelos, porque es que caemos con mucha facilidad, porque es sencillo entrar con ellos, porque es más fácil hablar que saber preguntar y escuchar, porque es más fácil, bueno, ponerme en contacto con el primero que sale por allí, perdonar la expresión, que buscar realmente, preguntar y indagar. Tercero, porque es más fácil decir, bueno, pues este comprador seguro que como está en este departamento de almacén le interesa la logística. Pues resulta que a esta persona o no tiene la capacidad o no le interesa para nada la logística, porque lo que está preocupado es de otro tipo de cosas. Porque además el saber preguntar me obliga a un proceso mental muy importante. Quien pregunta dirige la entrevista. Tengo que estar constantemente en conexión con esta persona. No puedo darme descanso. Claro que es cansado vender. Vender profesionalmente es muy cansado. Por eso ganamos mucho dinero los buenos vendedores profesionales, porque hacemos un trabajo que es, además de muy profesional, es muy agotador, porque además tenemos que conectar no solo racional, sino también emocionalmente. Y hacer este tipo de uso y técnica, preguntando, indagando, no lo acabo de entender, pero bueno, pero me decías, es decir, estoy conectado constantemente en un súper proceso empático con mi cliente. Claro que es cansado y es más fácil, bueno, sigo y lo doy por bueno, y no digamos sin haber conocido o metido los dedos en las actitudes de compra, haberlas intentado cambiar al máximo para funcionar. Bien, pues con esto hemos terminado este módulo 2 sobre errores frecuentes, y ahora vamos a ver cómo podríamos preguntar en esta etapa de apertura, cómo juntos analizamos con el cliente la situación en la que está, posibles áreas de mejora, dificultades, obstáculos, cómo podríamos resolverlos. Esto vamos a ver en el módulo 3.